Hello, I'm Alan, and this is my friend Ayush. Nice to meet you. Hey, nice to meet you. Today, my parents are going to be our guests today in this interview. We're going to talk about their old sandal making business in Mexico. So, mamá, papá, por favor. Mi nombre es Marta Castro. Soy de México, del estado de Sinaloa. Buenas tardes, mi nombre es Ismael Castro. Estamos aquí apoyando a Alan en su entrevista. Soy también de Sinaloa, México, y estamos aquí, tenemos ya 20 y tantos años de casados, como dice mi esposa, y aquí en California con ellos tenemos 18 años aquí ya. Estamos aquí por el futuro de nuestros hijos, para que tengan una mejor educación y se preparen para el futuro. So, we're going to start off by asking you where you grew up, what was your childhood like? Bueno, antes que nada, mi papá fue un comerciante. Él estuvo en la industria del calzado, pero él se dedicaba a la reparación de calzado. Crecí toda mi vida en esa enseñanza que él nos dejó. Vengo de una familia muy grande. Él fue una gran persona que a todos nosotros, más a mis hermanos hombres, les dejó su oficio de él. En total fuimos 27 hijos de él. Nos enseñó su cultura, sus raíces, sus tradiciones, e incluso en nuestro trabajo que nos dedicábamos en ese negocio que él tenía. Ahí fui donde conocí ahora a quien es mi esposo, porque él creció en una industria donde ellos también eran muy parecidos a lo que nosotros hacíamos, pero ellos lo fabricaban nuevo, porque ellos fabricaban este estilo de sandalia, donde esta costura que se ve aquí, en aquellos años ellos no tenían la máquina que hacía este terminado. Pues más que nada fue mi juventud, estar estudiando y apoyando en el negocio familiar, porque así nos enseñó nuestro papá. Era un negocio familiar, más que nada. Yo también crecí en un negocio, en la familia de mi papá era comerciante, agricultor, y también conocimos el oficio de él. Él hacía guaraches también, tenía un abarrote y también tenía fabricación de guaraches que repartimos a casi todo el estado de Sinaloa. We want to ask you, was your profession common? Was it practiced by many in the places you grew up? Was it, respected? En los años que mi papá empezó no era muy popular. Solo estaba él y otro señor. Eran los únicos que existían en esos años. Estoy hablando alrededor de 55 años atrás. En mi parte también eran uno o dos nomás los que había ahí que fabricaban guarache, ahí en el rancho donde nosotros somos. Cuando yo estaba chico, mi papá empezó a fabricarlos. Y ya de chico yo aprendí con él, viendo, y me enseñó todo el oficio de él. Cuando estábamos en la escuela, nosotros teníamos el negocio, atendíamos el abarrote, teníamos que trabajar en la borrachería y teníamos que trabajar en el campo también. Yeah. Y también cuidamos el ganado, también teníamos que cuidar el ganado. ¿Qué es el ganado? Los animales, hijo. El ganado son las reses, las vacas. So when you guys immigrated to the United States, did you guys go full-time on the business? Did you get other jobs like the industries you worked in Mexico? And was there ever a moment that, like in the past, did you want to sort of go back to some sort of business? En el 2003 fue que decidimos venirnos a Estados Unidos. Dejamos lo poco y lo único que teníamos en México, nuestro negocio, dejando todo por darles a ustedes una mejor oportunidad de estudiar, a ti y a tus hermanos. Y empezamos de cero. De ser dueños de nuestro propio negocio, venimos a trabajar para otras personas. Tu papá tiene 19 años trabajando para máquinas en partes de avión, y yo tengo 2 trabajos. Uno es un programa para ayudar a personas adultas mayores, y el otro son promociones de demos en tiendas latinas, promoviendo productos latinos. Y este tiempo no habíamos empezado en realizar el trabajo que hacíamos en México, pero poco a poco tu papá ha adquirido, digamos, las máquinas
necesarias para la elaboración de las sandalias. Y estamos empezando a hacer esto como un part-time, pero la gente acostumbra mucho a adquirirlas más allá en México. Y tu papá ha continuado elaborándolos también allá en México, teniendo siempre en existencia, compartiendo su tiempo el trabajar aquí y continuar allá. Más que nada, así fue como llegamos y actualmente pues tenemos los sueños de aprovechar las redes sociales y empezar a vender nuestro producto aquí, ya que ahora sí tenemos la maquinaria necesaria para la elaboración de ellos aquí.